sentir de la vida, por supuesto. Capítulo número 1, estamos estudiando la primera carta de Pedro. Estamos en el capítulo número 1. Vamos a leer del versículo número 17. Dice, versículo 17, solo vamos a leer unos 2, 3 versículos. Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin arrugas, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Vamos a traernos tu palabra. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Conduciéndonos en una vida de temor, conduciéndonos en una vida de temor. Esa va a ser la frase, la palabra o el tema que vamos a ocupar esta noche. Temor. Bien, a estas alturas hemos llegado a estos versículos, pero antes de ello, Pedro, si se recuerdan, antes de estos versículos o en penúltimos estudios, ha estado exhortando a la iglesia a la cual se dirige a lo que es una obediencia en la santidad o vivir obedientemente en santidad. Como hijos obedientes, no deberían ellos, dice Pedro, conformarse a los deseos de la pasada manera de vivir, en esos deseos de la ignorancia. Ahí Pedro está dando un detalle importante a esta iglesia que ya lo hemos dicho varias veces, que su trasfondo es un trasfondo de persecución, de aflicción, porque la iglesia del Señor siempre esa ha sido su manera de conducirse en la vida de Dios. No hay en ningún tiempo el que se diga que la iglesia pasó a posiciones de una vida cómoda, sino que la iglesia siempre ha estado envuelta siempre en persecuciones, en escaseces, en envidias sobre ella. Y han habido épocas más fuertes que otras, pero siempre esto tiene un trasfondo por el hecho de que la luz siempre es contraria a lo que es las tinieblas. Entonces nosotros como iglesia, y en caso de a lo que se dirige Pedro, es una iglesia que son luz, y la luz ofende a
a lo que está en tinieblas. ¿Por qué ofende? ¿Por qué? Se lo voy a explicar de esta manera. Por el hecho de que cuando hablamos de luz no lo veamos así como que andamos un foco de luz, sino que la luz se entiende cuando por medio de la palabra estamos revelando las obras que están en lo oculto. Esa es la manera de entender el significado de luz. El ejemplo de Juan el Bautista, él está señalando la conducta de uno que está en tinieblas. Y en ese caso, el que estaba en tinieblas no le gustó. Ahí la tiniebla brinca. La tiniebla se molesta, se ofende. Cuando Esteban está predicando la palabra, ustedes se recuerdan de qué manera Esteban está exponiéndole a las autoridades, a los religiosos, les está exponiendo magistralmente lo que es una línea genealógica desde atrás para llegar hasta Cristo. Pero aquella gente, dentro de eso que habló Esteban, acusaba a los que habían matado a Cristo. Allí está acusando, señalando la tiniebla que había arremetido contra Cristo. ¿Y qué es lo que viene como respuesta al señalamiento? Lo que viene es muerte sobre Esteban. En ese sentido es que debemos de entender nosotros que somos luz. No es que vamos a andar un foco ahí como eso, ¿verdad? Sino que todo lo que hablamos, lo que somos, cómo actuamos, evidencia una vida que es diferente a la vida de las tinieblas. En ese sentido es que la iglesia siempre ha sido perseguida, y esta iglesia a la que se refiere o a la que se dirige Pedro no es la excepción. Es una iglesia que está dentro del ojo del huracán. Pero Pedro les ha exhortado a la santidad, e incluso en medio de las circunstancias, porque la iglesia o nosotros como iglesia no necesariamente tienen que darse las condiciones para vivir dentro de los valores ahora de este nuevo reino, sino que vamos a vivir en santidad, sea en las buenas y en las malas. Y eso es lo que ha recomendado el apóstol Pedro como introducción en este otro estudio. Le dice que como hijos obedientes no deberían de conformarse a los deseos de la vida pasada. Entonces, qué bueno es que el apóstol lleva esa palabra para decirles: no se conformen. Ustedes tienen que saber que tienen que mantenerse como lo que son y no regresar a lo que es la vida pasada. Es lo que siempre sigue dándose en nosotros como personas que seguimos siendo personas en medio de un mundo y con una naturaleza también caída, que es la que sigue existiendo en cada uno. Es decir, ahí viene lo que es el deseo, ahí viene las insinuaciones, pero la recomendación que hace Pedro es: no se conformen a los deseos de la vida pasada. Ustedes tienen que luchar, diríamos. Decíamos el martes que en esto de la santidad es un asunto ya muy propio. Y es muy propio en la idea de que ya esto es una parte, una lucha de cada creyente. No es que Dios le pone un chip y usted con ese chip usted ya no siente nada. Usted
ya no se enoja, usted ya no codicia, usted ya no miente. Entonces no tendría sentido la vida espiritual. Es en esa idea que cada creyente debe entonces luchar cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las insinuaciones de la pasada manera de vivir. Es ahí donde ya hablamos que impera lo que es el dominio propio. Ahí uno dice las convicciones para no ceder, porque no es fácil. Y vamos a ir viendo ya en el estudio que nos corresponde ahora de qué manera el apóstol sigue. Y en este caso dice, esto se logra, dice Pedro, para terminar de introducir este nuevo estudio, imitando, que es lo que decíamos el martes, imitando a Cristo. ¿Y cómo es que se debía de imitar a Cristo? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel, esto verso 15 sería como aquel, se refiere a Cristo, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como aquel, decían que una de las mejores motivaciones para sobreponernos en un mundo de tentaciones, en un mundo de acecho constante las 24 horas del día, la única manera, hermanos, por un lado, voy a sumar esto, para poder mantenernos santos, es necesario ser realista. Se necesita el dominio propio. Claro que eso es uno de los frutos del Espíritu. Por otro lado, debemos de saber que cada uno de nosotros se tiene que estar ejercitando en los asuntos de la fe. ¿A qué me refiero? Me refiero a la búsqueda espiritual. Es decir, eso va a fortalecer al creyente para poder hacerle frente a todas las tentaciones. Por ejemplo, el Señor dijo, vendrá tiempo, dice, cuando le reclamaron, ustedes se recuerdan que le reclamaron los fariseos que por qué sus discípulos no ayunaban. Él les dijo, no pueden los que están de bodas ayunar, y eso es una realidad, ¿verdad? Que alguien que vaya uno a una invitación, a una boda, y que llegue, mire, hoy no puedo comer porque ando en ayuno. Es bien ridículo, ¿verdad? O sea, el Señor lo dejó bien claro ahí, porque a la boda se llega pues a compartir, a comer, a felicitar, es un momento de alegría. Pero dijo el Señor, vendrán tiempos cuando ayunarán. Vendrán tiempos, ¿y a qué se refería el Señor? Vendría el tiempo de que ya no están con papá, ya no están bajo la sombría de papá. Ya es el tiempo donde ellos van a tener que enfrentar la realidad, que van a tener que buscar a domar la naturaleza vieja para poder mantenerse en santidad. Porque como ya lo hemos dicho, depende a quién, cómo alimentemos a una de las dos, esa será la que va a tomar el control, el que va a tomar la fuerza sobre la otra. Estoy ampliándome en esto para que veamos que la santidad pues tampoco es un asunto de chip, es un asunto que lo pone Dios, no es un asunto muy propio que tenemos que luchar cada uno echando mano a las herramientas, echando mano a la vida de ejercicios espirituales. Cuando estemos entrando en esos ejercicios espirituales, llámele oración, lectura de la palabra, congregarnos, porque en el caso del escritor a los hebreos señala a la iglesia
dice, no hagan como algunos tienen por costumbre no congregarse. ¿Por qué tiene que reclamarles? ¿Por qué? Porque es parte de las fortalezas que nos ayudarán a mantenernos como santos. ¿Qué significa santos? Apartados, ¿verdad? Es decir, entonces tenemos que buscar esos ejercicios espirituales. Como lo vuelvo a repetir, no para salvarnos en el caso nuestro, sino para tener fuerzas espirituales. Porque no es cierto, hermanos, oiga bien, no es cierto que un creyente que no se someta a la búsqueda espiritual va a poder ser santo delante de Dios, se va a poder mantener en santidad. No es verdad. Eso no es. Entonces el Señor no hubiese dicho, velad para que no entréis en tentación. ¿A qué se refiere velad? Igual, oren. Porque a la verdad dice, la carne no está, el espíritu está dispuesto, no así la carne. O sea, hay que luchar. Es un creyente que no se mantiene en oración, que no se mantiene en la lectura, que no se mantiene luchando por congregarse cuanto más pueda. Ese viene siendo como la vacuna, como la energía que nos ayudará a mantenernos santos, porque el punto aquí es santidad, en obediencia. Eso ya Dios no va a venir a ayunar por mí. Ya Dios no lo va a hacer, ni tampoco a orar por mí. Él le recomendó a aquellos, fíjense que cuando les dice a sus apóstoles o discípulos todavía, les dice, oren, oren, dice, porque yo voy a orar más allá, que fue en el Getsemaní, oren. Y Él les dijo, oren, pero tampoco les dijo, les voy a dar, porque no han orado. Oren, eso es una cosa ya personal de cada quien. Y en lugar de obedecer, a dormir se pusieron. Y ahí puede ver usted que es una cosa y que es otra. Por ejemplo, como el Señor estaba en oración, eso era la fortaleza, o fue la fortaleza que le ayudó. Y es más, si nos retrocedemos, usted ve que empezó con 40 días de ayuno. Y usted lee la Biblia que dice que habían noches que era de constante, noche entera de oración. Y usted lee en la Biblia que no se habían levantado no se habían despertado todavía cuando el Señor estaba en oración. Pero qué raro, es para enseñarnos a orar. No, es que Él estaba en un cuerpo igual al nuestro. Es decir, débil igual al nuestro. Y en esa ocasión, en el Getsemaní, usted ve cómo la diferencia. Ahí vemos, Él está en esa dinámica. Él no pierde esa dinámica porque Él sabía que era la única manera cómo mantenerse en santidad delante de su Padre. Y es ahí cuando en el Getsemaní, cuando Él fue 3 veces y los halló orando, los halló durmiendo, más bien les digo, ya no se preocupen, despiértense porque ya vienen a capturarme. Ya venía la turba a capturarlo, pero él ya había vencido. Ya había vencido ahí en esa lucha de oración, a tal grado que dice uno de los evangelios que de sus lágrimas venían revueltas con sangre. Es decir, se reventó los vasitos de esa tremenda entrega en oración al Padre. Ayúdame, Padre, ayúdame, Padre. Hay una copa que no puedo resistir. No, la veía toda la desgracia nuestra. Esa es la copa. Pero pura oración. Cuando ya se levantó, no se preocupe, le digo, yo ya estuvo.
Y de aquí para allá lo que me falta, ya no hay retroceso. Pero veamos los dormilones. ¿Qué pasó con el hermano Pedro? ¿Se recuerdan? Ese es el cristiano que cree que puede ser santo solo viniendo a la iglesia. Amén, iglesia. Ese es el cristiano que cree que puede mantenerse santo, por su físico, por sus atributos, por sus... No, aquí se bebe uno el remedio o se lo lleva de encuentro el otro. Lo tritura. Ahí vemos, para terminar la idea, ahí el hermano Pedro lo que sacó fue la espada y arremetió contra los que venían contra el Señor. Dijo, no, guarda tu espada. Eso no lo hubieses ocupado si me hubieras hecho caso. Si por lo menos siquiera hubieras orado 1 hora diaria. Pregúntese usted si ora 1 hora diaria, por lo menos. Por lo menos se toma eso como lo más básico. ¿No habéis podido orar conmigo 1 hora? Les dijo. Pregunte usted si oró ahora, si esta semana, ¿cuántas oraciones ha hecho? Ahí puede ver usted la diferencia. Este asunto es así bien práctico. Entonces, ahí vemos si ustedes dice, entonces Pedro, pero no solo fue que agarró la espada. ¿Cómo ve usted una acción de un discípulo con 3 años y algunos meses de discipulado en la mejor escuela, con el mejor maestro? ¿Cómo ve usted que luego saca el corvo, saca la espada? ¿Cómo entiende eso usted? ¿Cómo lo entendemos? Así de sencillo. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Así debe de entenderse nuestras armas. O sea, ahora nosotros escuchamos a algunos hermanos, yo siempre ando la pistola, dice, siempre ando el corvo, siempre ando, dice, ahí por si la fe falla. O sea, la fe no te va a fallar, y si te va a fallar tenés que amarrarte los pantalones. Damos un gloria a Dios para que nos mantengamos santos delante del Señor. Entonces, ahí nosotros vemos que tampoco solo fue eso, sino que lo negó 3 veces. ¿Cómo se le puede llamar a un discípulo que niegue a su maestro 3 veces? No 1, 3 veces. Pecado. Pero tuvo que reconciliarse después. Eso que nos quede como panorama, que la vida cristiana no son florcitas y uniformitos y apariencia. Es una cosa seria, que es lo que les está recomendando Pedro a la iglesia perseguida a la cual se dirige, que tienen que ser santos, y aparte de que hay que echar mano a esas herramientas: ayuno, oración, lectura, congregarse, santidad, luchar, todo eso, imitar. Dice el versículo que leíamos, así como aquel que os llamó, os sed santos vosotros. Ser santos en toda vuestra manera de vivir. El otro aspecto es la motivación, el ejemplo máximo de quien fue santo. Que dice la Biblia, tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ahí tenemos nosotros, o sea que decíamos el martes, que es un gran error que el hermano esté poniendo los ojos en mí. Que la hermana diga, mire, y eso es lo que se da. Eso es lo que siempre se da. Lo que se da, mire, que el pastor, fíjese que, mire, ya lleva 3 matrimonios. Y yo, pues sí, yo soy una pequeña oveja, hombre mortal,
que no tengo esa categoría de ese que predica ahí. Y yo, así, pero usted o yo no tenemos que ver a ese otro mortal. Nosotros tenemos que ver al que no es mortal, que se llama Jesucristo. Debemos de ver el ejemplo máximo. Entonces ahí anda la gente cayendo porque vio al otro caído. Mire qué ironía, qué ironía. Esto es así, papito, esto es así. Aquí uno tiene que saber a quién es que tiene que ver, el ejemplo. Ese es el ejemplo máximo que le pone Pedro. Miren al que lo salvó, le dice, sin pecado. Imítenme a mí, dijo Pablo, así como yo imito a Cristo. Pero ahí andamos, decíamos el martes, imitando la gente, imitando los influencers. Este es mi ídolo. Ahí andamos detrás de lo que no debemos de andar, sobre todo nosotros los creyentes. Nosotros pongamos, como dice el escritor a los hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Nosotros veamos a Cristo, veamos la santidad de Cristo, veamos que el diablo le llegó con 3 misiles, hermanos, cuando él estaba en ayuno, pero el Señor lo venció, y no lo venció con retórica, no lo venció con teología, lo venció con la palabra, lo venció y lo derrotó. Y dice la Biblia que el diablo se fue por un tiempo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, ahí tenemos nosotros el ejemplo máximo. Eso es lo que tenía que hacer la iglesia, y eso es lo que tiene que seguir haciendo la iglesia. O sea, eso es lo que dice, ¿verdad? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos en el trabajo, ¿verdad? Hay veces que nosotros en el trabajo ni saben que somos cristianos. En la universidad no se diga porque me van a ridiculizar. Y nos echamos los chistes rojos y amarillos y verdes para que no se nos note. Pero cuando dice aquí que debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir, en la casa donde vive, donde vivimos en la casa, a donde nos movemos, en toda nuestra manera de vivir, puestos aparte, que digan, y ese que raro, y ese por qué no se involucra aquí a las chabacanadas. Y ese por qué no anda con los otros vagos, con los otros que no son nada. Yo no sé. Hay veces que, hermanos, somos tardos para entender lo que Dios recomienda a la iglesia. Yo me recuerdo que la vida cristiana no es para gente floja. Y no estoy tratando la manera de decir que uno es fuerte. El fuerte siempre es Cristo. Pero para mí no fue fácil. Siendo un joven, siendo una persona con recursos, una persona que, pues sí que no era un ermitaño, que no tenía amigos, que no me relacionaba. Claro que sí. Pero cuando yo vengo a Cristo, yo tengo que ir viendo qué me servía y qué no me servía. Y es cuando más se alborota el diablo. Cuando ya uno viene a Cristo, hermanos, de una y de otra manera se alborota todo. Pero como uno debe de saber que cuando ya entra a este campo, ya no se pertenece. A mí no me fue fácil, ni tampoco me ha sido fácil hasta ahorita. Pero
Es decir, para ir definiendo, es decir, como para ir uno propiciando el camino, el terreno, para no complicarse mucho. Yo tuve que dejar a los amigos, me ridiculizaron y ¿qué nos dijeron? No, ya no puedo. A tal grado que decían, y aparte de eso, que tenía que comerciar con muchos, pero tremendamente terribles. Y decían, no, a Luis no hablen malas palabras ahorita, hagamos el negocio, pero o sea, llega uno a poner límites. Y llega el impío, por último, llega a respetarlo a uno, porque uno no se da. Pero si uno es cristiano y sigue con todos los vagos y sigue con toda la chuma, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, hermano. Entonces, ¿en qué estamos? El que anda con sabios, sabio se hace. Y sucesivamente. Y usted conoce el dicho del mundo, que es de otra forma. Que anda con lobos, aullar aprende. No es fácil, la santidad es una batalla con la ayuda del Señor. Ayúdame, Señor, de carácter. Tengo que ser diferente. Estas actitudes, yo tengo que ser diferente porque te tengo a ti como ejemplo. Y ahí está el ejemplo. Ahora, luego de esta exhortación, el apóstol Pedro ahora pasa, fíjense bien, hermanos, a lo que es una exhortación a la obediencia. Este es otro aspecto. Ya pasó de la santidad en obediencia, ahora pasa a lo que es el temor. Los exhorta a la obediencia de lo que es andar en temor reverente. ¿A qué se refiere cuando dice este versículo 17? Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, mire, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo. Dicho de otra manera, todo el tiempo de tu vida. En este caso, los está exhortando a una mente reverente, es decir, los exhorta a un temor respetuoso, porque es importante explicar, cuando se habla de temor, a veces uno cree que hay que tener miedo. Y ese concepto muchas veces se va quedando a uno que Dios hay que tenerle miedo porque es cruel, porque es fuego consumidor. El temor que vemos acá es un temor que lo que significa es una mente reverente. ¿A qué se refiere una mente reverente? Se refiere, hermanos, es decir, a una mente de temor respetuoso. Eso viene siendo como el hijo que respeta al padre, o los hijos que respetan al padre. No lo respetan ni tienen esa actitud de obediencia por miedo, sino por reverencia, por respeto. Entonces, en este caso, se debe de hacer, dice aquí Pedro, porque ese Dios, fíjese qué tremendo, deben de estar conscientes que aquel a quien nos dirigimos como Padre, ¿cuál es o a quién nos dirigimos nosotros como Padre? Padre, ayúdame, Padre. Padre. Es decir, Dios, igual, Padre, ayúdame. Padre nuestro, hasta la oración. Ayúdame, Padre. Y aquí estaría diciendo, consciente que aquel que nos dirigimos nosotros como Padre es el mismo
es el mismo que juzga a sus hijos de manera imparcial. Eso es lo que se entiende en este versículo número 17. Y vamos a ver de qué manera está diciendo de una manera imparcial. Aquí dice, no hace acepción, no hace acepción de persona. Vamos a ver, ¿a qué se refiere cuando dice no hace acepción de personas? Quiere decir que nuestro Dios es imparcial. Igual, no acepción, igual es imparcial. ¿Cómo se explica lo de lo imparcial? Se explica que aun cuando somos hijos, no es que Él no nos va a castigar, no es que no nos va a disciplinar, no es que nos va a alcahuetear. En esa idea es que está diciendo, por ejemplo, acá dice, ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Es decir, si ustedes están invocando a Dios, deben de saber que ese Dios juzga, es un Dios que juzga. Es un Dios, dice la Biblia, que Dios le dio a Jesús para que en ese futuro sea Él el que juzgue tanto a los unos como a los otros. Entonces, cuando acá está diciendo que ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. En esto, la idea que está diciendo Pedro es que, hermanos, a quien les llega esta carta, a quien está leyendo esta carta, deben de saber que la santidad tienen que luchar por mantenerla. Ustedes tienen que vivir en un temor reverente, consciente que Él es juez y que Él no hace acepción de personas. Entonces, el mensaje es que todo creyente debe de saber que ese Dios a quien nosotros pertenecemos es un Dios, o es un Dios, o es Dios más bien, la palabra es Dios que juzga todo. Por ejemplo, nuestro Dios está viendo la integridad mía. Nuestro Dios está viendo mi deseo ferviente de serle leal, fiel. Él observa, Él me examina cada momento, cada acción de cada creyente. Él está, y en esa idea es que a los que se dirige Pedro, ellos tienen que saber que de acuerdo a sus actitudes, ellos deben de saber, y nosotros debemos saber, que ese Dios a quien invocamos como Padre es un Dios imparcial, y que en esa imparcialidad va a juzgar. Entonces quiere decir que el cristiano, es decir, tiene que ver todas las áreas, tiene que ver todos los ángulos, en el sentido de no pensar como
se sabe dar, hermanos, de personas, en este caso muchos de nosotros que somos cristianos más bien, pero que hemos perdido el temor. Y perdemos el temor de muchas maneras. El temor reverente, esa lealtad. Lo perdemos, puede ser, vamos a ver, puede ser por muchas razones. Y vuelvo a retomar lo que estuve diciendo anteriormente. A veces entramos en una actitud de no temor porque nos hemos descuidado espiritualmente. Entonces con facilidad nosotros entramos muchas veces a una vida cristiana pero sin temor, y hacemos lo incorrecto y hablamos incorrecto y tenemos actitudes tremendamente lejas de las que debe de tener un creyente. Y por poner algún ejemplo, para que se vea esto así, para que lo hablemos en nuestro lenguaje. Por ejemplo, viene el jovencito o el viejo o los viejos casados, empiezan a codiciar al sexo opuesto. Empiezan a codiciar. Y hay gente tan terrible que ya ni se cubre. Hay personas que incluso están están en los púlpitos y son grandes novios. Son casados y tienen un montón de hijos, pero son terribles. Y cuídese la mujercita de esa iglesia, porque ahí andan como que son sopilotes. Cuídense. Estoy poniendo un ejemplo que usted no lo desconoce, que usted ya muchas veces sabe hasta nombres de personas así, tremendo. Y entonces, ¿qué es esa actitud? Y cuando se concluye lo que es aquella codicia, se lleva a cabo. E incluso, hermano, el Señor dijo, es decir, que ya en la ley de la gracia, como por ejemplo, el Señor omitió la ley de Moisés e implementó la ley de la gracia, que es lo que leemos en Mateo 5 al 7, capítulo 5 al 7. En esa parte el Señor expuso la ley ahora de la gracia, ya no la ley pasada. Pero el Señor allí dejó claro que el que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró. O sea que a veces hay cristianos que dicen, no, si nosotros estamos en la gracia, dice. En la ley era ojo por ojo. Pero la ley de la gracia es más terrible que la ley, hermanos, de Moisés. A tal grado que dijo, con solo verla, entonces no hay que verlas. El que la vea para codiciarla, no necesariamente tiene que ir a acostarse con la otra persona. Ya. Pero hay gente que así vive en las iglesias y así vive en la vida cristiana. Pero ¿por qué actúan así? Porque han perdido el temor reverente. Ellos se han desconectado, creen que el Señor está ocupado por allá con los ángeles, haciendo reuniones de planificación. Ellos piensan, por otro lado, que el Señor es lejano. Ellos piensan, por otro lado, que ya se envejeció y que ya no atina. Yo quiero decirle que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él vive por los siglos. ¿Damos un amén, iglesia? O sea que a eso se refiere. No vayan a caer en una vida de libertinaje, de abuso espiritual, porque es sinónimo de una gente que ha perdido el temor a ese Dios que sin acepción, que no hace, que
que es en este caso imparcial. ¿Para qué? Para ejecutar juicio. Entonces, el creyente debe estar consciente de eso. Yo puedo estar en cualquier ciudad del mundo y dice: aquí los hermanitos no me conocen, no me ven, y aquí, y aquí, véngase con su papi, y aquí esto y lo otro. Hermanos, eso lo hace cuando uno ha perdido el temor de ese Dios que no hace acepción de persona. Es decir, no importa que yo sea hijo, no importa que yo tenga un privilegio, me va a cuajar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Me va a cuajar. Ahí es, a eso es lo que se refiere Pedro. Ya que invocan como Padre. Ustedes dicen: mi Dios. Bueno, ya que usted dice que Dios es su Dios, ya que usted dice que invoca como Padre al que juzga imparcialmente las obras de cada uno, viva entonces con temor. Porque aquí no se trata de, aquí el pastor no está, y aquí no me escuchan, y aquí no me ven. Bueno, pueden haber dos tipos de personas. Uno que no se ha convertido, y el otro que es convertido pero que se ha descuidado y es una persona que ya no es reverente a ese Dios que dice que es su Dios. Ya no es reverente, ya no lo respeta, ya él no es íntegro, ya él no tiene una mente con un deseo y un corazón de agradarle. Ya no, yo ¿cómo te agrado, Dios? ¿Te ha oído personas? ¿Cómo te puedo agradar a Dios? Antes nosotros, cuando empezábamos la iglesia, ¿se acuerda que cantábamos aquel canto? ¿Cómo podré? ¿Cómo era eso? ¿Cómo podré? ¿Qué es lo otro? ¿Cómo podré? No sé, pero ¿cómo podré? O sea, en las letras de los cantos se expresa bien bonito el cantante y la letra, ¿va? Y otros dice: ¿cómo podré agradarte, Señor? La única manera de agradar a Dios, hermanos, y de respetar a Dios es siendo temeroso en la base de la santidad. Vamos a ser santos aquí y en China. Esa es la manera como verdaderamente estamos mostrando que nosotros somos reverentes ante ese Dios. ¿Cómo le vamos a agradar? Hasta las palabras, hermano, que un cristiano dice, palabras ya que no son, todo eso debemos de evitarlo. A veces a uno se le van pegando las palabras de la gente que uno se relaciona, pero hay que luchar. Nuestro templo tiene que estar en las óptimas condiciones, porque tenemos un temor reverente, porque queremos tener un corazón que le agrade, que es lo que perdieron los judíos. ¿Qué es lo que perdieron los judíos? El templo es la figura del creyente, el templo de Jerusalén. Pero los judíos, como perdieron el temor, llenaron el templo de ovejas, de cambistas, llenaron el templo de comerciantes, esa es exactamente la figura. Porque después que destruyeron el templo, ese físico, dijo el Señor: ya yo no ocupo templo, mi templo son ustedes. Ahora ya no se necesita el templo de muros de Jerusalén, aunque ellos lo van a hacer en esa idea de que
todavía no han entendido que Cristo ya 2000 años que vino, pero usted y yo ya sabemos que nosotros tenemos la mente de Cristo y que Cristo mora en nosotros y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén. Entonces, ¿qué sucede con esa figura que le estoy poniendo? Esa es la figura del creyente que perdió el temor. Y les dijo el Señor a esos tales creyentes: ustedes, esa razón tuvo el profeta, le dijo que ustedes del labio me honran, su corazón está lejos de mí. Y han perdido el temor. Ahora, al haber perdido el temor, en el templo, los sacerdotes, los sumos sacerdotes se habían hecho tan corruptos que ellos cobraban por vender los animales adentro. La gente entonces la gente traía de todos los lugares de sus cantones, traían el animalito para sacrificarlo. Pero el jefe ahí, el sumo sacerdote decía: no, es prohibido, aquí tienen que comprarlo, aquí en la iglesia tienen que comprarlo. Ahí estaban el montón de animales sucios ahí, todo, y los cambistas. No, aquí el cambio de moneda tiene que ser aquí. Allí se ganaban los porcentajes. Y en el capítulo 1, cuando empieza el Señor a su ministerio, llega, hermanos, y limpia el templo y sacude de aquello. Está la figura, ya el templo lo habían arruinado porque habían perdido el temor. Y para terminar, luego de 3 años, el templo estaba en las mismas condiciones. Y llega el Señor y bota las mesas y saca con el azote, hermanos, aquellos cambistas. Y Él dijo: mi casa la han convertido en mercado, cuando mi casa es casa de adoración a mi Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿por qué habían llegado a eso? Entonces perdieron el temor. Y así pasa con nosotros. Ahí andamos un montón de ambiciones, son vacas. De rebeldía, son toros. De codicia, y súmele, de lujuria, son toros. ¿Y por qué hemos dejado en montar el templo? Porque hemos perdido el temor. Y fíjese con lo cual termino. Dice: como bien dice el 18, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Ustedes de ahí fueron rescatados. Por eso que uno tiene que tener un gran temor reverente, de aprecio, de lealtad a Dios. Porque ¿de dónde salió, hermano Giovanni? ¿De dónde salió usted, hermano? Usted y yo venimos de las cloacas del mundo, de las tumbas donde el Señor llegó en la figura de Lázaro, de 4 días de muerto. Amén. De ahí venimos nosotros, no venimos de la vida. No, estamos de 4 días de muerto. Ya le dijo. Ahí vino la voz de la vida. En esa base es que, como bien ustedes saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio, es decir, ahora viene el apóstol a decirle cuál es el precio que se ha pagado por eso. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro, como plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Es decir, ¿por qué es que debemos de tener un temor reverente? Por eso es importante, hermano, que todo creyente nos ubiquemos. O sea, nos ubiquemos, no andemos como
fanfarroneando de que nosotros, no, si estamos bien allá en el mundo, sí, que nos concienticemos que estamos en la condición de cero, que estamos en la condición de muerte y que gracias al sacrificio de Cristo ahora somos lo que somos. Ahora lo que usted es, ningún millonario de los multimillonarios que hay en el mundo se puede, hermanos, comparar a ninguno. Que la reinita, aquella viejita que está allá en Europa, esa viejita no le llega pero ni a los calcetines a la hermana más humilde. ¿Por qué? Porque ese nombre de esa hermana humilde está escrito en el libro de la vida. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Levante la mano los que tienen escrito el nombre suyo en el libro de la vida. Qué viejo de esos pistudos y orgullosos va a tener ese nombre en el libro de la vida. De allá nos sacó para ponernos. Ahora dice Pedro más adelante, somos pueblo santo, pueblo escogido, real sacerdocio. ¿Es poco eso para ser un cristiano patán? Pregunto, ¿es poco eso para que yo ande todavía coqueteándole al mundo? ¿Es poco eso que ha dado su preciosa sangre? Es increíble la frivolidad en la que muchas veces cae la iglesia. Y esta iglesia de este tiempo es la iglesia más fría. Esta es la figura exactamente de la iglesia de la Odisea, donde dice ella, no, yo dice, no tengo necesidad de nada. Yo soy rica. No, yo no necesito. No, yo no necesito nada. Eso es lo que dice la iglesia de la Odisea, que es exactamente la figura, hermanos, dice y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras una cosa u otra. Al Señor no le gusta la medias tintas. Eso es así. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando dice de mi boca, quiere decir que está adentro, no está afuera. Está hablando de una iglesia. El que tenga oídos oiga. Porque tú dices, mire las pretensiones de la iglesia, estamos exactamente, ya la iglesia hoy ya no se quiere congregar, la iglesia ya no quiere servir, hay un montón de señoras de estas que ya no quieren servir, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. ¿Cuántos damos un gloria a Dios, hermano? Les hace daño, tienen sus ocupaciones, tienen su agenda. Pero dice, conozco tus obras. Y aquí que conozco bien tus obras. Tremendo, Dios conoce bien esto. Ahora dice, porque tú dices, yo soy rico. No, yo ya tengo los dones del Espíritu. No, yo ya predico. No, yo ya toco el instrumento. Esa voz que te... Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, dice el Señor, pobre, ciego, desnudo. Pero qué misericordia. El verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico. Es el oro de Dios el que hace rico. Y vestiduras blancas para que te vista y que no sea descubierta tu vergüenza y tu desnudez. Y unja tus ojos
con colirio, para que veas, yo reprendo y castigo a todo el que ama, al que amo. Ese es el Dios que no hace acepción. Aquí le dice, yo reprendo, pero le da una opción, arrepentir. Porque como es la iglesia de Él, yo reprendo y castigo a los que amo. Eso es lo que tendría que saber la iglesia a quien se dirige Pedro y a la iglesia de hoy. Ahí vienen a veces las disciplinas. Ahí vienen los reveses y uno dice, le está dando el Señor, hermano, porque hemos perdido el temor. Por lo menos, bendito Dios, con esto finalizo. Bendito Dios, por lo menos yo no es que me alabe, pero desde que llegué a Cristo, una de mis batallas es tratar de no fallarle a Dios, tratar de hacer lo que Dios me ha puesto a hacer. Cuando yo veo creyentes que votan sus privilegios, ¿qué es eso? Perdieron el temor, porque ellos piensan que este asunto es una institución humana. Yo he luchado por todas las áreas, porque no he perdido, bendito Dios, no he perdido todavía esa realidad de que Dios es Dios, y que aparte de que es Dios, es un juez que es imparcial, y que en su momento, hay veces, hermano, dice duro esto, y lo vemos bíblicamente. A Zafira, ¿cómo se llama aquel? A Ananías y a Zafira, cristianazos, buenos, hablaban lenguas, pero perdieron el temor. Hicieron una promesa para que los alabaran los hermanos de ahí, de la iglesia de Pedro, y eso es perder el temor. Y a ellos hicieron ahí su buruca ahí con la mujer. Hay mujeres que no son sabias. La mujer hubiera librado la muerte del marido si hubiera sido sabia. No, hijo, no te robes el diezmo, papá. No, si ya prometiste, dalo. Pero él le dijo, mira, Ananías, Zafira, ¿no crees que Pedro no sabe? ¿Qué caso sabe él en cuanto la vendimos? Aparte, el mercader al que se lo vendimos, ese es un señor desde allá lejos. Sí, tenés razón. Solo darle un poquito y decirle que eso es todo. Perdió el temor. Y ahí vemos una disciplina, pero no es una disciplinita de una enfermedad. No es una disciplinita de que perdió el trabajo. No es una disciplinita de que, hermanos, se lo llevó el río. De una vez lo mató ahí el Señor como ejemplo para toda la iglesia de todo el tiempo. Gracias a Dios que solo fue como la muestra de un botón, porque si no ya nos hubiera matado a todos. Porque alguien ha preguntado, ¿y por qué? ¿Y habrá gente mejor que Zafira y que este otro en la iglesia? Habemos más peores, pero él solo dejó un ejemplo, que él es juez imparcial. Póngase de pie.